Vamos a dar inicio esta mañana a nuestra reunión. Gracias a todos los que ya se han conectado y vamos a dar gracias por lo que hoy vamos a permitirle a nuestro Padre darnos de su verdad y reafirmar y ah, listos para ser eh, confrontados por verdad que Él nos está hablando y para ser eh, vivificados, ¿no? En las cosas que Él ha preparado. Padre, es siempre un gozo el venir juntos como tus hijos a recibir el pan que tú has preparado para la vida individual de cada uno de nosotros. Gracias porque tu amor es eterno y tu conocimiento de nuestras vidas particulares es absoluto. Y en ese fundamento uh, nos amas y te has comprometido a transformar lo que somos y a hacernos tus hijos. Gracias porque la promesa es nada menos que ser hechos idénticos a Jesús. Y queremos hoy escucharte, recibir palabras de vida eterna, permitir que limpies nuestros corazones de contaminación, de engaño, de todo lo que no es divino en nosotros y que nos establezcas en tu verdad vivificante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en este periodo importantísimo de entendernos como hijos, de entender a nuestro Padre como Padre, a Jesús como hermano, al Espíritu Santo como garantía de nuestra adopción. Y para poder entenderlo tenemos que vivirlo, tenemos que vivir comprobando la promesa que nos ha sido hecha, tenemos que vivir permitiendo la conexión entre nuestra realidad terrenal y la verdad que Dios nos va hablando. Y la parte importantísima a tener presente es que no hay absolutamente nada de nuestra realidad terrenal que no sea del conocimiento absoluto y constante de nuestro Padre, porque no hay un instante en que Él se desconecte de ti. Para aquellos que no tengan esto bien claro en sus vidas, pues les invitamos a oír a Dios hablarles en el Salmo 139, ¿sí? Donde Dios dice, te he conocido, he observado y he analizado, escudriñado tu caminar y tus pensamientos, y no hay nada de ti que me sea oculto, ¿sí? Entonces, es tan importante vivir esa realidad. Uno de los enormes retos que todos tenemos es el abandonar la costumbre de saber cosas intelectualmente que están en la Biblia, pero no vivirlas, ¿sí? Y esto tiene que cambiar si vamos a crecer en ser hijos de Dios. Y obviamente el fundamento de esto es que el poder para vivirlo es provisto por Dios en ti constantemente si tú le crees. Y el poder para creerle te es provisto por Dios también, por medio de la fe, si tú le escuchas.
Y de todas estas cosas hemos hablado en otras sesiones, así que hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón es que estamos en una etapa de ubicación, de reenfoque, de establecimiento eterno de su vida en nosotros, en cada uno. Y cada uno, no, por favor, nunca nos comparemos los unos a los otros. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice que los que se comparan a sí mismos consigo mismos y entre ellos son necios. Ahí no hay sabiduría. La comparación tiene que ser con Jesús, porque Él es la promesa de Dios a ti y a mí en lo particular. Y si le creo a Dios, entonces estoy consciente de que Él se ha comprometido a transformar lo que fui para establecer en mí la semejanza con Jesús. Y esto es clarísimo en la Escritura, en Romanos 8, donde se me dice que Él me predestinó, me escogió, me llamó, me justificó para glorificarme y hacerme conforme a la semejanza de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, empecemos allí esta mañana. Obsérvate, escudriñate y ve si en ti ya opera esa verdad de que tu existencia se trata de ser hecho o hecha conforme, eso quiere decir idéntico a Jesús, aquí y ahora. Si estás en eso, entonces estás claro o clara en que este es trabajo de Abba en ti, por su Espíritu, que no es algo que logramos, sino es algo que permitimos. Y la semana pasada fue importantísima porque Dios nos habló de vivir en constante limpieza, de entender que si vamos a ser transformados, tenemos que ser limpiados. Y para ser limpiados, lo que en nosotros no es divino tiene que salir a la superficie, y que es el fuego de las circunstancias que enfrentamos que hace resaltar eso que en nosotros no es divino. Sea lo que sea. Y por lo tanto hemos salido de una vida de condenación, de peligro de ser rechazados o reprobados, de vergüenza, de encubrimientos, de apariencias, para poder entrar a la luz, a una comunión de luz, donde hay total transparencia con nuestro Padre en todo lo que somos. Dado que todo lo que en mí no es divino, Él se ha comprometido a transformarlo. Pero para que lo pueda hacer, para que Él pueda cumplir su palabra en mí, yo tengo que estar dispuesto a confesárselo. Entonces, esta es la dinámica que Dios nos permitió hablar la semana pasada. Que vivamos en constante limpieza y disfrutemos el producto de esa limpieza. Bien, si este es el fundamento de tu vida y de mi vida, entonces nuestro crecimiento va a resultar en que se concrete la semejanza a Jesús en nosotros. ¿Sí? En que lo que ocurre adentro y lo que sale de adentro, ¿sí?, de ti y de mí, sea divino. Repito, siento de Dios repetir
que si tú no estás en ese enfoque y en esa resolución o en el entendimiento de esta verdad, entonces le permitas a Él hablarte su verdad, traerte a la adopción, no porque hayas oído alguna cosa y ya lo repitas, porque podemos aprender a repetir las cosas como loritos, ¿no? O mejor que los loros todavía, pero no a vivirlas. Y el producto de eso es terrible. En el libro de Santiago, o la carta de Santiago, el Espíritu Santo nos dice, mira, si tú dices que crees, pero no vives eso que dices que crees, entonces te engañas a ti mismo. ¿Sí? Y este es el punto importantísimo. No vivir en engaño quiere decir vivir en limpieza. ¿Te das cuenta? Porque no se trata de decir, no, es que yo ya soy perfecto. No, no se trata de eso. Se trata de decir, vivo creyéndole a mi Padre que Él es poderoso para transformar esto que aquí adentro no es compatible con Jesús. Y por lo tanto, cada vez que se manifiesta en mí, aquí adentro, lo que no nace de Dios, egoísmo, orgullo, tristeza, nostalgia, pasiones deshonestas, temores, ira, amargura. La lista puede ser enorme en tu vida, pero si has creído, entonces, ¿qué haces? Le entregas eso. Padre, te has hecho responsable de limpiarme. Mira, mi corazón está amargado ahorita. Mi pasado está lleno de cosas que me avergüenzan o que me atormentan. ¿Sí? Entonces yo quiero ser como Jesús. Esa es tu promesa. Qué diferente es eso. Ay, Dios mío, te volví a fallar. Yo ya te prometí cambiar. Eso es total locura. ¿Cómo vas a cambiar tú o yo o nadie? ¿Sí? Es la promesa siendo hecha realidad en mí porque yo le creo a Dios y porque le creo, le entrego lo que en mí no está limpio todavía. Bien, si vivo en ese estado, el producto de la limpieza es que fluya la vida de Dios desde adentro de mí hacia afuera. Y esta es la obra o trabajo que el Espíritu Santo viene a hacer en cada uno de nosotros. Como hijos somos traídos a empezar a vivir la realidad divina en nuestras vidas cada día. Ahora, yo quiero invitarles a partir una vez más de Romanos capítulo 8. La semana pasada pudimos hablar de varias cosas en el final del capítulo. El día de hoy vamos a leer el versículo 31 y 32. No, sí, todavía puedo ver. Okay. Y dice, ¿qué pues diré a esto? Romanos 8, 31 y 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas? ¿Qué pues diré a esto? Repito, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas?
Vamos a entender por qué dice, me dará con él todas las cosas. En primer lugar, partamos de aquí. La existencia humana es una existencia basada en necesidades. El ser humano vive lleno de necesidades, aún la persona más rica de dinero y de posesiones vive llena de necesidades que no puede satisfacer. ¿Sí? Creo que contra eso no hay argumento. Entonces, la vida divina, en contraste, es una vida de abundancia absoluta. ¿Sí? Necesidades o abundancia. No hay punto intermedio. Y si tú y yo vamos a ser hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir en la abundancia divina, en contraste con las necesidades humanas. Y dado que al ser humano el satisfacer sus necesidades le cuesta todo su tiempo, su esfuerzo, etc., al hijo o a la hija de Dios que entra a la realidad divina, pues su existencia va a cambiar completamente y tenemos que entender nuestra vida como hijos en esta provisión que está siendo hablada en estos dos versículos. Los voy a leer otra vez. ¿Qué pues diré a esto? ¿Qué es esto? Pues es el versículo 28, 29 y 30, que habla de que Dios me conoció y me escogió, me invitó para que yo fuese hecho y tú seas hecho o hecha conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por ese propósito nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Entonces, ¿qué puedo yo decir a eso? Si Dios ha hecho todo eso, si Él me tiene en ese favor y en esa disposición, pues ¿quién puede estar contra mí? Tiene que vencerlo a Él para que yo sea vencido. Otra vez, si no estoy en el fundamento de su amor, de su conocimiento y de su pacto conmigo, entonces nada va a funcionar. Pero si estoy allí, ¿qué pues diré a esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará también con su Hijo, con Él, todas las cosas? Ok, ahora vamos a entender esa última frase. ¿Cómo no me dará también con Él todas las cosas? Para entenderlo vamos a Juan el capítulo 13. Juan el capítulo 13 registra algo valiosísimo en relación a esta declaración que acabamos de escuchar en Romanos capítulo 8. Yo espero que tú y yo estemos en fe, recibiendo. Si no habías enfocado esta verdad, ¿cómo no me dará también con Él todas las cosas? La pregunta es, ¿he recibido eso? ¿O todavía me veo como se ve el ser humano, lleno de necesidades? Y vivo pidiéndole a Dios que me supla mis necesidades. Vamos a ver a Jesús, nuestro hermano mayor, a quien vamos o estamos siendo hechos semejantes a Él. ¿Sí?
esa es la promesa que leímos en Romanos 8, que Dios se ha hecho conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues aquí está Jesús. En los primeros versículos, versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero invitarte a visualizar este evento, ¿sí?, de Jesús. Primero que nada, a comprender, a permitirle al Espíritu Santo abrir tus ojos, tu entendimiento, para comprender cómo se ve Jesús a sí mismo. Lo primero que dice es, sabiendo Jesús, ¿te das cuenta de la importancia de eso? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es Jesús, esta es su identidad, esto es cómo Él se ve, esto es cómo Él piensa. Cuando le permites al Espíritu Santo hacerte entender esto, pues esa idea de que Jesús era pobre ya no funciona, de que Él estaba aquí desamparado y sufriendo y demás. Cuando la Escritura dice, por nosotros se hizo pobre, está hablando del contraste que había entre cómo Él vivió aquí en la tierra en relación a cómo vivían los ricos en sus mansiones y y todo eso. Pero para Jesús Él vino a su planeta, algo que Él creó y que es suyo. Y eso está claramente establecido en Juan capítulo 1. A lo suyo vino, porque de Él es la tierra y su plenitud el mundo y los que en Él habitan. Entonces, Jesús se ve a sí mismo poseedor de todo. El Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. En Romanos capítulo 8 dice, el que no escatimone a su propio Hijo, a este Jesús, de quien estamos leyendo aquí, sino que lo entregó a sí mismo por mí, ¿cómo no me dará también con Él todas las cosas? Y soy traído a ver en este momento que algunos podemos estar pensando muy humanamente, bueno, o se las da Jesús o me las da a mí, ¿de quién van a ser? Porque esta es la mentalidad humana, ¿no? Si esto es mío, no es tuyo. Pero en la existencia divina, donde se vive en uno, en Juan 17 Jesús explica esto y dice, todo lo tuyo es mío, hablándole al Padre, y lo mío es tuyo. O sea, en la existencia en uno no hay, esto es mío, no es tuyo, sino es propiedad de uno. Pero el dador es el Padre, ¿sí? Y el Hijo recibe lo que el Padre le da. ¿Y qué le da el Padre al Hijo? Todo. Y ahí tienes mucho que meditar y considerar con Dios. Todo. Eso quiere decir que el Hijo no produce nada de sí mismo. Necesita que el Padre le dé todo el tiempo, todo. Esa es la vida divina. Entonces ahora aquí tienes a Jesús. Él se ve así. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? ¿Me veo provisto de todo?
o me veo necesitado. Es que así vivimos, ¿no? No pensando que somos hijos y ya lo tenemos, ¿no? Sino que estamos diciendo, no tengo, no. Esta es la transformación que tenemos que permitirle a Dios hacer en nosotros. Sí, porque mientras me vea vacío, entonces estoy viviendo la vida humana y me veo desprovisto, me veo destituto, me veo amenazado. Y si tengo, pues no quiero perder lo que tengo, porque qué tal que mañana me hace falta. ¿Sí? Y esta es uno de los más importantes eventos y procesos en tu transformación y en mi transformación como hijos de Dios, es ser sacados de la existencia humana que se basa en necesidades y en suplirlas, para entrar a la realidad de hijos, donde me es dado todo. Pero no me es dado a la humana, ¿sí? Déjame explicar. Humanamente, si un padre le da a sus hijos, el padre tiene que desprenderse de lo que él tenía para que ahora el hijo lo tenga y el hijo haga lo que va a hacer con eso que el padre le dio. Esta es la historia del hijo pródigo. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre se la dio y aquel muchacho se fue y se la malgastó. ¿Sí? Existencia humana. En la existencia divina, el padre no pierde lo que le da al hijo, sino que lo viven en uno. Sigue en la potestad del Padre y en la comunión con su Hijo. En términos, y te invito a que no solo estés pensando en dinero y en propiedades y en cosas financieras, sino que lo puedas ver en todos los aspectos. Incluye lo financiero, por supuesto. Pero esta es una de las áreas más importantes de tu transformación. ¿Cómo te ves? Ok. Jesús, provisto. Vienen los discípulos. Deja ir a la gente, porque son miles y miles y miles de gente y ya no tienen qué comer y está muy lejos a donde puedan ir a conseguir comida. Ellos están en la mentalidad humana, en la realidad humana, necesitados. Jesús está en la realidad divina, abundancia absoluta. Su respuesta nace de esa mentalidad, de esa realidad. Denle ustedes de comer. La respuesta de ellos a esas palabras es totalmente humana. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle de comer a tanta gente? Es el problema. Entonces, eso no negó la realidad divina, pero ellos no podían compartirla. ¿Sí? Ahí estaba Jesús provisto de todo. El Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. Pero en ellos había pobreza, había miseria, había necesidades. Por eso Judas vivía robándose el dinero que había en la tesorería. Los demás vivían envidiándose. O sea, todo eso nace de esta falta de provisión.
Jesús les dice, ¿qué tienen? Y hay algo muy significativo. Y ellos, a mí siempre me da risa que ninguno de ellos dijo, pues aquí traigo mi lonche, ¿no? Mi almuerzo, sino que se encontraron un niño que no se había comido todavía lo que le dio su mamá, obviamente. Y aquí hay un niño que trae unos pececitos y unos panes. Y el niño obviamente estuvo dispuesto a dárselos a Jesús. Y poco se habla de ese niño. Pero es muy importante lo que él hizo. Porque la mayoría de los que nos llamamos hijos de Dios vivimos fuera de esta realidad divina y del proceso por el cual se manifiesta la abundancia divina. Si el proceso por el cual se manifiesta es ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Le entregan eso a Jesús, Él lo bendice y lo parte. En la realidad humana, quitarle al niño su almuerzo era dejarlo con hambre. Partir el pan es disminuirlo. ¿Cuánto me toca? La mitad. No, pues hubieras dado todo, el pan completo. En la realidad divina, dar lo que tienes, eso en lo que has dependido, eso que es tu tesoro, es conectarte a la abundancia divina. Y partir es multiplicar, no es disminuir. Y entonces, aproximadamente 20,000 personas comen de esos 5 panes y 2 peces, hasta saciarse, y sobran 12 canastas. Yo siempre visualizo que cada discípulo, eran 12, llevaban una canasta, iban partiendo y estaban tan sorprendidos que siguieron partiendo hasta que se les volvió a llenar la canasta y ya nadie quería nada. Pero es la abundancia divina. Y yo sé que en algún momento todos se han preguntado, bueno, ¿y por qué no vemos eso ocurrir otra vez? Y la razón es, ¿dónde está el niño que da sus 2 panes, los 5 panes? ¿Soy yo ese niño? ¿Quieres confirmación de eso? Está la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta vive en un tiempo donde había una sequía terrible por varios años y ha llegado al fin de su capacidad de proveer para su hijo. Tiene un hijo, es viuda, y sale a recoger unas varitas para cocinar el último puñado de harina y el poquito de aceite que iba a combinar para crear un pan, nosotros le llamamos una gordita, ¿no? Y comérsela y morirse de hambre. Está clamando a Dios. Y Dios viene a responderle y le manda a Elías. Y Elías le dice, dame de comer a mí primero, y luego comes tú y tu hijo. Suena cruel, despiadado, inconsiderado en el lado humano. ¿Cómo le vas a quitar a la viuda su último bocado de pan? ¿Que no ves que se va a morir de hambre?
Pero fíjate la respuesta de la viuda. Ella dijo, a tu palabra voy a hacer lo que me dices y que Dios sea responsable. Y ese puñito de harina se convirtió en una empresa. ¿Sí? Porque ella se lo entregó a Dios en la práctica. Entonces, es cuando yo estoy dispuesto a dar este paso de la seguridad humana o la inseguridad humana, es una mejor manera de describirla, a la abundancia divina en todos los aspectos de mi existencia, no solamente en el financiero. Y por favor, si tú estás peleando ahorita con, ay, nos van a pedir dinero, te aseguro que no. Sí, no hay nada en esto destinado a buscar dádivas, regalos, no, sino a que tú comprendas que para ser heredero de Dios o heredera de Dios, vas a tener que vivir este paso de separación. No puede haber una mezcla. No puedes tener tu guardadito por si Dios falla. ¿Sí? No puedes tener tu plan B por si no resulta cierto lo que Dios te dice. Vas a ser traído o traída a la confrontación de, vas a ser parte de Dios y por lo tanto poseedor de todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, o vas a ser por tu cuenta guardador de tu propio tesoro. Jesús se ve provisto. Le traen a un leproso, se ve provisto. Un muerto, se ve provisto. Un endemoniado, se ve provisto. Hambre, se ve provisto. Se sabe, hijo, y que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. Y ser hechos hijos de Dios nos tiene que traer a esa misma realidad. Romanos 8. Si Dios no escatimó a Jesús, sino que lo entregó a sí mismo por mí, si Dios me ve a mí como su perla de gran precio, por la que ha dado todo para tenerme a mí, ¿cómo no me dará juntamente con Jesús todas las cosas? El segundo punto es cómo vive Jesús esa abundancia. Tenemos que entender que Él la vive de la misma manera que el Padre la vive. En el terreno humano, la abundancia y el poder se vive en opulencia y en abuso. Y Jesús habló de eso. Los grandes y poderosos se enseñorean sobre los demás y hacen que ellos les sirvan a los poderosos. Pero en la naturaleza divina, la abundancia y el poder se viven en servicio. Por eso Juan 13 es tan significativo. Esta revelación de Jesús
como dueño de todo, quitándose su manto, ciñéndose una toalla y viniendo a lavar los pies de los discípulos. ¿Sí? Eso es importantísimo comprenderlo. Tú y yo tenemos que ser limpiados de avaricia, de orgullo, de concupiscencias de toda índole, de todas las cosas que en nosotros operarían al revés de Jesús. Si tú sigues viviendo, si tú vives todavía creyendo, es que Dios me hizo pobre y así voy a quedar, pues no has entendido todavía la verdad de tu adopción. ¿Sí? Entonces Dios quiere hacerme rico y muchas personas andan anunciando y vendiendo una promesa falsa de que Dios quiere hacer un negocio contigo, que le des dinero para que Él te dé dinero. Y eso no es la verdad de Jesús. Si no se trata en lo absoluto de que transactes con Dios para que Él te regrese. Eso es tontería, es una mentira de lo más absurdo y diabólico que existe. Se trata de que entres a la abundancia divina en uno, como Jesús la vive. Y por eso es importante la distinción entre el hijo pródigo que le dice al padre, dame lo que me corresponde y se lo lleva para usarlo él. Y Jesús, que es dueño de todo, pero lo vive con su Padre, constantemente, en uno, nunca separado del Padre. Si quieres participar de la abundancia de Dios, no puedes traer lo tuyo y tener tu asunto aparte de tu Padre. Tienes que ser uno con Él. Y por eso es que tenemos que darle a Él lo que creemos que es nuestro. A mí me ha tocado vivir eso en varias ocasiones y créanme que es transformador. ¿Sí? Porque cuando eres traído a vivirlo, se trata de, a ver, de veras te creo, y cuando recibes la fe que Él te da para creerle y permites que opere en ti y lo vives, empiezas a participar de lo infinito. Entonces, como hijo o hija de Dios, eres llamado a la abundancia de tu Padre, en uno con Él. Y esa abundancia la vives como Jesús vive su abundancia, dando, sirviendo. Personas piensan que Jesús se humilló para lavar los pies de los discípulos. Mucho antes de ese día, Jesús se describió también a sí mismo en Mateo 11, diciendo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Si el humano tiene que humillarse porque su estado natural es orgullo, Dios no tiene que humillarse porque su estado natural es humildad. Por eso en Isaías Dios dice, yo habito en las alturas y en la eternidad y con el humilde de corazón.
Tu transformación y la mía es el proceso en el que vamos a ser regenerados. Por eso la semana pasada Dios nos hablaba de este estado de constante limpieza. Lo que hoy Dios está hablándote, ¿qué está despertando en ti? Dudas, temores, aprensiones, a lo mejor reviviendo experiencias de desilusión que has tenido en el pasado, qué sé yo, no tengo idea. Pero Él está viendo lo que estas cosas producen en ti. Cómo te mueven el tapete, qué cosas en ti empiezan a sentirse incómodas. Bueno, hay que ser limpiados. Y si te dispones a ser limpiado o limpiada, vas a ser guiado por el Espíritu Santo en los pasos concretos que Él te va a guiar a dar. Pero tu vida como hijo o hija de Dios no puede ser en la miseria humana, en la maldición humana. Tengas millones y millones de pesos o no tengas un quinto, las dos son maldición. Tu vida como hijo o hija de Dios tiene que ser en la abundancia divina. Y la solución no está en el exterior, no está en la cuenta del banco, no está en las posesiones materiales, está en tu interior. Si la pobreza radica allá adentro, como la avaricia, como la envidia, como todo lo humano, y es allí donde Dios quiere transformar para que tú puedas participar de su naturaleza. Hemos escuchado a Dios hablarnos y decirnos que Él tiene todo preparado para que cada día de nuestra vida sea el cumplimiento de su amor en nosotros, de su gloria en nosotros, de todo lo que Él ha dispuesto ya de antemano. ¿Qué impide que eso se manifieste? Lo que en mí y en ti todavía no está limpiado. Y por eso es momento de permitirle que entre a estas áreas. ¿Sí? Algunos quizá todavía están convencidos de que deben ganarse el pan con el sudor de su frente. Y viven bajo ese yugo pidiendo que Dios bendiga la obra de sus propias manos. Eso es humano. Pertenece a los hijos de Adán, al viejo pacto. Si quieres oír verdad, tienes que oír a Jesús. Ve a Mateo capítulo 6 y escúchale hablar sobre ese tema. Por eso él resume todo lo que él habla sobre la materia diciendo, busca primeramente el reino de Dios en ti y su justicia, y todas estas otras cosas vendrán por añadidura. Durante su tiempo aquí en la tierra, Jesús no tuvo un solo día en que decía, bueno, pues vamos a ver cómo nos ganamos el pan el día de hoy. Vamos a ver si nos sale una chambita. Vamos a ver, ¿sí? A los 12 años de edad, su madre le pregunta, ¿qué haces aquí? Y su respuesta es, a mí me conviene estar en los negocios de mi padre. A ti y a mí, ¿a dónde nos conviene estar?
¿Te das cuenta por qué es tan importante resolvernos a ser transformados? Y a no cometer el error de compararnos entre nosotros o con ninguna otra persona, sino a permitirle al Espíritu Santo revelarnos a Jesús y solamente a Él. Porque es en la revelación de quién es Jesús que estás tú allí. Esa es la promesa, esto soy yo. Padre, hazme semejante a Jesús. Si vamos a ser hechos hijos de Dios, tenemos que permitirle a nuestro Padre entrar aquí, a la parte fundamental. Hemos sido humanos, hemos conocido la existencia de necesidades. En eso se basa. Vamos a ser divinos, tenemos que ser desarraigados de esa existencia para ser traídos a la abundancia divina. No va a suceder sin ese paso de la viuda, del niño. ¿Qué tienes? Esto. Dámelo. ¿Te imaginas lo que fue para esa mujer desprenderse de ese puñado de harina? ¿Sí? Eso es depositarte en Dios. Aquí está, todo. A eso somos llamados. Vamos a comentar. ¿Quién quiere comentar? Adelante. Sí, Cris. Ahora sí. Soy Blanca. Buenas tardes. Hola, Blanquita. Sabes, escuchando esta palabra que mi papá te dio, que es una revelación bien grande a nuestras vidas, abrazo el servicio de Jesús. Puedo ver aquí el servicio de Jesús como una bendición hacia los demás. El servicio que hizo Jesús lo hizo y lo sigue haciendo en identidad con su Padre. Esa identidad que te da el ser humilde, el poder ser humilde, el poder ser, como él lo dijo, manso en ese servicio. Ese servicio que al final da como fruto vida, vida en abundancia. Podría compararlo con el servicio humano, en donde el servicio humano, que no es servicio, sería servilismo, en donde el hombre hace ese servilismo, pero con un motivos sí, contaminados, motivos de interés involucrado, y que tal vez pudieran el hombre llegar a hacer el acto que Jesús hizo de lavar los pies, pero con motivos de muerte, no de vida. Podemos, o papá me muestra aquí la gran diferencia que hay entre el servilismo humano
y el servicio que Jesús vino a hacer y está haciendo con nosotros. Este servicio de Jesús nos da vida y vida eterna. Cuando el hombre no tiene un interés involucrado, un interés mezquino, un interés sucio, simplemente no da, simplemente te quita. El hombre no es capaz de dar con un propósito limpio. Debe haber un propósito mezquino, un propósito de recuperar lo que dio. Entonces, esto es lo que quería compartir, de que papá me habló al estar recibiendo esta palabra que tú nos has bendecido, y hacer la diferencia, la gran diferencia entre el dar humano y el dar divino es el producto que se obtiene, vida, y vida en abundancia. Por eso quiero abrazar esto que estoy recibiendo. Gracias por permitirme. Gracias, Blanquita. Qué importante es venir a la verdad, ¿sí? Y entender que hay tantas cosas que Dios va a estar despejando y limpiando de nuestros corazones y de nuestras mentes que hemos creído, ¿no? Por ejemplo, hay convicciones de pobreza en muchísimas mentes, corazones, ¿no? De que ser hijos de Dios es ser pobres. Bueno, ahora hay otra corriente que dice, no, es que ser hijos de Dios es ser ricos. Y si eres rico, pues ahí está la prueba de que eres hijo. Y todo eso está buscando acomodar lo humano a lo divino. Nada que ver, allí no está ninguna respuesta a la verdad de Dios. El asunto está en lo que Dios es, ¿sí? Y quiero invitarles a ver cómo el Padre y Jesús, Padre e Hijo, son idénticos. Hechos capítulo 17, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Aquí está la descripción del Padre. Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando vemos a Jesús en Juan capítulo 13, sabiéndose poseedor de todo, Él sabe que como hijo le corresponde vivir con su Padre el darse, el dar a todos, no el buscar que le den. Y esta es la diferencia entre la realidad divina. La abundancia a la que tú y yo somos invitados es una abundancia en la que vamos a poder soltar el logro de nuestros esfuerzos y todos los problemas que eso conlleva para vivir la plenitud de nuestro Padre, Él dando contigo y conmigo, individualmente, como Él guía,
de su abundancia, vida y aliento y todas las cosas. Porque es un punto enorme de transformación a la que estamos siendo invitados. ¿Quién más desea comentar? Adelante. A ver, cuéntame para que te vea. Hola, Luis. Soy Paco. Hola, Paco. Mi pregunta es, por ejemplo, mencionabas algo de que no creerle a dioses, por ejemplo, no sé, tener como tú dijiste, tener un guardadito para eventualidades. Yo creo que aquí todo el mundo, todos los que estamos escuchando, tenemos eso, ¿no? Digamos, un guardadito. O sea, ahí no entendí, o sea, qué tan malo, qué tan bien, o no sé, o sea, es hacer eso. Y otra pregunta es, por ejemplo, pues yo creo que también todos los que estamos escuchando tenemos anhelos, tenemos deseos. Exactamente, no sé en qué punto forman, o sea, pasan a ser necesidades o qué tan mal está tener esos deseos, o no sé si vayan acorde a lo que Dios quiere. Esas serían las dos preguntas. Gracias, Paco. Importantísimas tus preguntas porque estás conectando la realidad diaria a la verdad que estamos escuchando. Y lo importante es esto. Ese guardadito, ¿qué representa? Representa bendición que le pertenece a tu papá y él puede disponer de eso conforme te guíe, o representa un plan B, ¿sí? Representa una respuesta al temor de las eventualidades, como tiene que hacerlo el ser humano. ¿Te das cuenta? Esa es la enorme diferencia. Y los dos puntos que has hecho son muy importantes porque el enfoque humano está en lo externo, ¿sí? Y el enfoque divino está en lo interno. Por eso Dios dice que el hombre ve las apariencias, lo externo, pero Dios ve el corazón. Entonces, aquel hombre que Jesús usó en su parábola, en su ejemplo, que había cosechado lo que nunca se imaginó, tanto que sus graneros no alcanzaban, y dijo, ¿qué voy a hacer con tanta abundancia? ¿No? Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir nuevos graneros más grandes, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y le voy a decir a mi alma, alma, tienes muchos bienes para muchos años. Y Jesús le dijo, necio, esta noche te mueres. Y todo eso que has juntado, ¿para quién será? Ahora, el humano entiende eso como, bueno, entonces nomás dale gas, gástate todo y tú no te preocupes que al cabo no sabes cuándo te vas a morir. Eso no es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? Para nada. Lo que Jesús estaba diciendo es, tu confianza está en tus bienes, entonces estás viviendo una gran maldición, porque ahí no hay seguridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia adentro de ti. Entonces, si tú, Paco, te pones a escuchar a Abba y él te hace entender, a ver, Paco, ese guardadito está allí por estas y estas razones y eso es lo que quiero hacer contigo, obedécele. Y si él te da paz y dice, hijo, está bien, yo te he guiado a que tengas el guardadito, obedécelo. ¿Te das cuenta? No caigamos en el error de empezar a señalar cosas y objetos y métodos y cositas así como hacen tantas religiones, porque no se trata de eso, sino de qué está sucediendo en tu corazón, en tu interior.
No sé si eso responde a las preguntas que has hecho. Y respecto a los deseos y anhelos y demás, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Traerlos a comunión, ¿verdad? Y permitirle a nuestro Padre llevarte a entender. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía no solo anhelos, sino planes concretos de cosas que para mí se me hacían fabulosas y muy grandes. Y un día él me dijo claramente, no, eso no es mi negocio. Y a mí me tocó elegir, le sigo con lo que yo creo que puedo alcanzar por mi esfuerzo o renuncio a eso para tener lo que tú quieres o tienes preparado para mí. Cuando mis anhelos y deseos están en conflicto con lo que Él ha preparado para mi vida, yo tengo que resolver qué escojo. Y cuando, una vez más, cuando esos anhelos han sido puestos en mí por Él y Él me está guiando a ellos, pues lo vivo con Él. Y Él los va a traer a concreción. Por eso el Salmo 37 dice, deleítate en Dios y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Primero deleítate en Él, ¿sí? Si yo tengo anhelos que están en conflicto con deleitarme en Él, pues obviamente esos anhelos nunca se van a concretar, porque no puedo deleitarme en Él y tener estos anhelos que son conflictivos con Él. Muy bien, gracias hermano. ¿Quién más quisiera comentar el día de hoy? Adelante. Ahora sí yo. Vete, adelante. Ahora sí yo. Lo que pasa es que el Señor me está llevando a meterme más adentro con Él, ¿no? O sea, a confiarle, a creerle en todas las áreas, ¿no? Entonces, pues nos está exhortando, siento, a que le confiemos y creamos todavía más de lo que ya hemos aprendido y demás, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me está pues todavía abriendo más el entendimiento en cuanto a creerme a mí, a mi palabra, lo que yo, y quiero tener esa comunión más íntima todavía para que puedas saber qué es lo que tienes que hacer más adelante, ¿no? Pero mientras, espera y confía y sé uno conmigo, ¿no? En todas las áreas, específicamente la de las finanzas, ¿no? Es lo que yo veo. Sí, Betty, gracias. Miren, quizá es muy adecuado inyectar aquí, conectarnos a el asunto de cómo se originan las necesidades, ¿sí? Para la raza humana. Es muy importante tener claridad sobre esto. Cuando Dios creó al hombre, lo bendijo. ¿Sí? Dios hizo el planeta y lo equipó con más de la necesidad. O sea, nuestro Padre no es mezquino, ¿se dan cuenta? Él siempre abunda, sobra. Y entonces Adán y Eva vivieron, no sabemos cuánto tiempo, porque no se contaba el tiempo entonces, en esa bendición, en esa abundancia. Su trabajo, porque algunos piensan que Adán fue creado holgazán, ¿sí? Pero no, a todo lo contrario. Jesús habló de su Padre, dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Trabajo es bendición. El trabajo es hermoso, el trabajo es, pero no cuando ocurre en maldición, y para allá vamos. Entonces Adán vivió en la bendición de trabajar con Dios, como imagen de Dios, no como hijo, para administrar la bendición. ¿Te das cuenta de la diferencia? No trabajamos por necesidad, trabajamos porque hay abundancia. Hay que administrar la abundancia.
¿Entendemos eso? Extraño, ¿no? Porque en el mundo se trata de la necesidad. Oye las noticias. ¿Te das cuenta? Pero para ser traídos a la realidad divina tenemos que entender, es que tengo que ser primero desarraigado de esta naturaleza de necesidades para ser sembrado y establecido y crecido en la naturaleza de la abundancia. Ok. Adán escoge conocer el mal, vivirlo, rechaza la bendición. Y entonces la consecuencia prescrita en Génesis capítulo 3 es, de aquí en adelante, tú te vas a valer por tus propios esfuerzos. Te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. La tierra va a pelear contra ti. Y lo vemos, a donde pasa la raza humana desola la tierra. ¿Sí? Y el pan que comas, te lo vas a comer en afán. Entonces, ese es el origen de las necesidades. Es la desconexión de bendición para vivir en necesidades. Bueno, tristemente muchas personas que han recibido a Jesús en sus vidas no conocen nada de lo que es ser adoptados por Dios y han aprendido y creído que Dios les ha llamado a volverse siervos de Dios, porque Dios lo que busca de ellos es provecho. Es una manera cruda de ponerlo, pero esa es la realidad de esa enseñanza. Y entonces el propósito de su existencia es acumularle a Dios tesoro de su pobreza. O sea, Dios te quita, Él quiere su parte para que Él te siga dando permiso de que sigas ahí te la lleves. Eso es absurdo. Eso es anticristo. Es completamente opuesto. ¿A quién Jesús es? ¿A quién Dios es? Lo que leímos en Hechos habla de la naturaleza de Dios. Él no vive buscando cómo sacarte provecho. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas a todos. Jesús habló de eso en Mateo. Dijo, mi Padre hace llover sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Y tú y yo, si vamos a ser hijos de este Padre, tenemos que ser como Él es. Y por eso es que tenemos que pasar muchas veces por estos periodos donde la manera en que subsistíamos humanamente se ve amenazada. ¿Sí? Y adentro surge, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ese qué vamos a hacer habla de no estoy arraigado en la vida divina. Adentro de mí todavía opera la corrupción que es la maldición de Adán. Y empiezo mis oraciones y mis rezos y mis estas y mis cosas para ver cómo le hago para que Dios me bendiga. Oye, pues, pero si le estoy pidiendo, ¿y por qué no me? Porque estás pidiendo de concupiscencia. Eso te lo dice Dios en Santiago. Pides pero no recibes porque pides para satisfacer tus necesidades. Si tienes una necesidad, no estás en la vida divina. Suena muy duro, ¿no? Pero, amados hermanos, tenemos que vivir en la verdad. Sí, estar dispuestos a vivir el proceso
de ser sacados de esa muerte para ser establecidos en esta vida de Jesús. Pleno, seguro, eternamente. Y por lo tanto, un bendecidor. Cuando él dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, está hablando de eso. Es una persona que abunda, es una persona que nunca ve a otro ser humano para sacarle provecho, sino que ve a todos para, tú necesitas la bendición de mi Padre, ser sacado de maldición. De eso se trata nuestra vida. ¿Quién más quiere comentar? Adelante. Ahí va. Ahí va. Hola, les habla Ezequiel, les mando un saludo a todos. Hola Ezequiel. Una disculpa porque parece que los de Puebla les estamos ganando la voz. Ahora sí que... Bueno, yo quiero compartirles lo que papá está haciendo hoy en este momento conmigo, 2 puntos de sanidad, y quiero compartirles a ver qué opinan. El primero es algo muy, muy hermoso y muy útil que va a surtir efecto en mí de ahora en adelante, y en específico es cuando uno pues malgasta las bendiciones que te da Dios en la persona. ¿Sí me explico? Mencionabas, Cris, que y esto lo tengo entendido, pero tal vez no en la práctica total, de que todo lo que hagamos pues, es con papá. Entonces de repente uno se da cuenta que dices, ¿por qué no me vivió esto? ¿Por qué tengo esta carencia por aquello? Y mi papá me está revelando que es precisamente por eso, ¿no? Porque uno se va por su lado y se mete en cuestiones que no son de Dios, claramente, ¿no? En malgastar la bendición, por decirlo de una forma. Y ahorita papá me está dando esa tremenda sanidad y bendición de ponérmelo en claro. La otra, que también es igual de hermosa para mí, es cuando uno ya se sabe o sientes bendecido, y a veces que se involucran gentes alrededor que consideras o considero yo que pues no son hermanos o que todavía no llega su tiempo para que conozcan a Dios, pues a veces te cuesta, ¿no? Decir, híjole, vinieron a comer y ellos nunca nos invitan. Es un ejemplo muy crudo, pero real. O por ejemplo, en mi caso, para ponerlo así en concreto, pues yo ya me paso por mi amigo y le doy el rayo al trabajo y él nunca se ofrece. O sea, son cuestiones feas, pero reales. Y ahorita papá me llevó el ejemplo del niño que dio su pan, se partió, y ese niño pues ni siquiera pensó de los miles de gentes que había ahí siguiendo a Cristo, que a lo mejor muchos nada más andaban por la comida o porque buscaban un milagro, por esto, por aquello. Entonces la bendición que nos da Dios es para todos y no debemos estar poniendo la tela de juicio. ¿Sí? O sea, tenemos un Padre en abundancia y para eso es esa abundancia, para darla a todos los que están a nuestro alrededor, así como ese niño. No sé qué les parezca. Gracias, Ezequiel. Muy, muy importante lo que has escuchado en tu corazón al Espíritu Santo hablarte y la corrección que esta verdad es enviada a hacer en nosotros. Recuerden que el proceso de la verdad en nosotros para que fructifique, para que nos vivifique, es la revelación. Oye, esto nunca lo había visto, pero lo recibo de Dios. El redargüimiento, que es lo que nos estás comentando, Ezequiel, me doy cuenta de esto. La verdad redarguye, porque de inmediato hace un contraste entre lo que es divino y lo que no es divino. Pero si te quedas ahí en el redargüimiento, caes en condenación. Estoy mal, he estado mal, qué bárbaro. Te das cuenta y te estancas ahí. No,
Tienes que ir a lo que sigue, la corrección. Padre, límpiame. Padre, saca de mí todo esto. ¿Qué es? Y Él va a empezar a mostrarte. Mira, hijo, hay avaricia. Mira, hay orgullo. Mira, hay, qué sé yo, todo lo que Él ve. ¿Sí? Tú no te diagnostiques y no te preocupes por qué hay, sino entrégalo. ¿Sí? Entonces, como vives la limpieza, entras a la libertad de poder participar en lo divino, porque eso que te estorbaba ha sido quitado por revelación, redargüimiento, corrección. Y ahora, libre de eso, puedes entrar a participar en la naturaleza divina. Esta es la manera en que Dios opera su palabra en nosotros. Así que, bueno, pues ha sido un tiempo maravilloso el día de hoy. Hemos escuchado a Dios introducirnos a algo práctico, a algo que Él ve en nuestras vidas que necesita ser corregido. Y yo creo que todos podemos hoy escucharle, decidir vivirlo con Él. Nos toca a cada uno en lo particular elegir si vamos a permitírselo y con qué celeridad o a qué velocidad vamos a querer vivir esto, ¿no? Él está listo para hacerte libre de la maldición de Adán y hacerte partícipe de la abundancia de la bendición divina. Pero en ti y en mí está el caminar. ¿Sí? Y repito y enfatizo, no se trata solamente de dinero, no se trata solamente de finanzas, no se trata solamente de esas cosas, se trata de toda tu existencia. Donde veas una necesidad en ti, allí no hay bendición. ¿Sí? Y necesitas entregárselo a Dios y decirle, Padre, ya, no me voy a prestar más a ser necesitado, quiero vivir la abundancia tuya. Y darle el respeto necesario para que Él te guíe a la limpieza y al proceso por el cual vas a entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues vamos a dar gracias, hermanos, por este tiempo. Estoy seguro que hay más comentarios y les invito a que sus grupos lo comenten, que no suelten esto, ¿de acuerdo? Dios inició hoy haciéndonos entender, no podemos ser oidores olvidadizos. Lo que Él nos habla es para vivirlo. Y tenemos que perder esa horrible costumbre de emocionarnos por una palabra que oímos y olvidarla al ratito. Dios habla en serio, habla eternamente, habla para cumplir. Su palabra no regresa a Él vacía, sino que hace aquello para lo cual Él le envía en tu vida. Así que gracias a Él por eso. Vamos a darle gracias. Padre, gracias por lo que hoy nos has hablado. Gracias por tu misericordia, porque es en ella que nos movemos y existe la holgura para que aún con toda la contaminación que no ha sido limpiada, podamos venir a ti, al trono de la gracia, no para quedarnos sucios, sino para ser transformados, para ser traídos a la misma vida que Jesús tiene contigo, Padre eterno. Gracias por este enorme, altísimo llamamiento del que nos has hecho partícipes. Continúa, Padre, aclarando tu verdad en cada una de nuestras vidas. Redarguyendo cada área donde esta verdad viene a descubrir engaños y convicciones y fortalezas y corrupción en nosotros, para que de inmediato entremos a corrección, a permitirte limpiarlo, Padre Santo, y que el producto sea
una comunión más íntima, más profunda, más libre contigo y por lo tanto estar siendo hechos conformes a la imagen de Jesús. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu amor constante, eterno en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos, hermanos. Les amamos. Nos vemos la próxima semana. Agape.